Saludos, mi nombre es Manuel Bosques, estudiante de Ingeniería Marítima. Yo voy a hablar sobre lo que es el trasiego de combustible. Esta es una operación mediante la cual se transfiere combustible para los servicios del buque, bien sea del consumo del motor principal o también de las máquinas auxiliares. Esta operación se lleva mediante el cual una transferencia desde un punto, ya bien sea otro buque o desde tierra, o desde un camión cisterna mediante el bombeo del mismo a través de tuberías y mangueras. Esta es una operación crítica ya que afecta la estabilidad del buque y por lo tanto se deben tener en cuenta los cálculos de la misma antes y después de la transferencia para conservar la estabilidad del mismo. Tipo de combustible. Tenemos el HFO o Heavy Fuel Oil. Este tipo de combustible es un combustible extra pesado que se utiliza para las máquinas principales del buque. Se caracteriza por su alta densidad y viscosidad. Necesita para la transferencia ser calentado y manejado con cuidado, ya que es altamente contaminante. Se deriva del petróleo y es altamente usado en la mayoría de los buques. Segundo, tenemos el gasóleo marino o MGO, que se utiliza para las máquinas auxiliares y otros tipos de motores que utilizan los remolcadores o buques de pesca. Este es menos denso y menos viscoso, pero igual forma parte de una destilación del petróleo y es altamente contaminante. Por último, tenemos el LNG o gas natural licuado, que es un tipo de combustible que se está usando en la actualidad como alternativa a los otros dos, ya que es menos contaminante y más amigable con el ambiente. Para la transferencia de los tres tipos de combustible se requieren métodos especiales y por lo tanto también se debe tener en cuenta el mantener la estabilidad del buque a la hora de transferir los tipos de combustible. Buenas tardes, mi nombre es Iván Delgado y mi punto a tratar va a ser sobre el trasiego de combustible junto a mi compañero Manuel Bosques. Tenemos que tener claro ante unos parámetros los que son los pesos en rosca, peso muerto, peso en lastre, desplazamiento, calado y reserva de flotabilidad. El peso en rosca va a ser el peso de la embarcación una vez esté apto para la navegación. Tenemos el peso muerto, sería el peso en su máxima totalidad de la embarcación, contando tripulantes, víveres, instrumentos de navegación, motores, entre otros, y tanques de combustibles llenos. Tenemos peso en lastre, va a ser el peso en rosca menos el peso de la carga. Desplazamiento. El desplazamiento es el volumen del agua desplazada por dicha embarcación e igualmente viceversa. Tenemos el calado, que va a ser la distancia entre la quilla y la línea de flotabilidad, que va a ser el volumen de la embarcación sumergida, y tenemos la reserva de flotabilidad, que es la distancia que hay entre la línea de flotación y la cubierta principal. Tenemos que el trasiego de combustible va a ser llenado de tanques de combustible en dicha embarcación de acuerdo a buque, tubería buque o camión buque. Van a ser estos tres tipos de trasiego de combustible. Para tener claro y para poder hacer esta maniobra se debe tener en cuenta que se debe realizar primero medidas de calado inicial para luego hacer medidas de calado final. Se debe tener en cuenta también diferentes puntos de la embarcación, como lo que es el punto de gravedad, punto del centro de la carena, punto de la altura metacéntrica, entre otros factores. Tenemos unos ejemplos a seguir que serían los siguientes. Ponemos una masa de X peso en la cubierta principal de la embarcación. El centro de la gravedad se va a dirigir en el sentido donde se coloque la masa, es decir, va a haber una disminución de la altura metacéntrica. Esto va a volver o va a colocar vulnerable a la embarcación de acuerdo a la estabilidad, ya que mientras menos altura metacéntrica tenga, este va a ser se va a denominar como blando. Mientras se coloque una masa de X peso en la parte más baja de la embarcación, la altura metacéntrica va en aumento, ya que el centro de gravedad
disminuirá junto con o en sentido igual a la donde se coloque la masa. Esto aumentará la altura metacéntrica y aumentará su estabilidad de la embarcación, al igual que va a aumentar la reserva de flotabilidad. Se debe tener en claro que mientras una embarcación tenga más reserva de flotabilidad, mucho mejor va a ser sus maniobras en cualquier travesía en el océano. Y también se debe tener en cuenta que las mercancías se deben colocar en la parte más inferior, en la parte más baja de la embarcación, para no tener ningún inconveniente con lo dicho anteriormente, que sería la altura metacéntrica. Teniendo en cuenta de que mientras menos altura metacéntrica tenga, va a ser también que va a tener menos reserva de flotabilidad, lo que lo va a hacer mucho más vulnerable ante cualquier situación que se presente en cualquier travesía a bordo.